Esta plática, Discapacidad, Familia y Adolescencia, se imparte dentro del programa Regresa a Casa, ahora en la carrera de Psicología. Así que si ustedes quieren ser parte de nuestros conferencistas magistrales, no olviden participar y enviarnos sus propuestas. Solo quiero recordarles que quien requiera la constancia estará la liga disponible a partir de las 6:30 hasta las 9 horas. Las constancias las recibirán aproximadamente en un plazo de 30 días. Sin más por el momento, les presento a la maestra Sandra Sandoval Medina. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Cursó el diplomado en Psicoterapia Sistémica en Familia y diplomado en Psicoterapia desde el enfoque centrado en la persona en la FES Iztacala. Tiene diplomado en Rehabilitación Neurológica por la Universidad del Valle de México. Es pasante de la maestría en Terapia Familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, AC. Tiene posgrado en Intervención Clínica en Niños y Adolescentes por la Facultad de Psicología de la UNAM. Dentro de su experiencia profesional, ha colaborado como coordinadora del área de Psicología en Sanar Contigo Corporativo de Salud y Cuidados Integrales, SC, Soluciones Integrales en Salud y Medicina Preventiva. Atención a psicoterapeuta a niños, adolescentes y adultos en capacitación y desarrollo integral en Clínica para la Familia, SC. Apoyo emocional a colaboradores en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, de la Secretaría de Gobernación. Es fundadora del área de la Escuela para Padres en la Fundación México Unido, Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Consulta psicológica individual en el DIF Tlalnepantla y responsable del área de psicología en la unidad de apoyo a la escuela regular y equipo de apoyo en el área de psicología. En grupos de atención psicopedagógica de la Secretaría de Educación Pública. También ejerce consulta privada desde el año 2000. Bueno, maestra, pues muchas gracias y dejo esta conferencia en sus manos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme a regresar a casa. Es como cuando las familias reciben nuevamente a los hijos, esos que se van de casa y de pronto llegan para contar historias de cómo les ha ido, cómo han estado durante su salida de casa. Un poco me pongo a pensar en cómo fui desarrollando esta plática para poder ser clara con respecto a mi práctica profesional una vez que he salido de Iztacala. Realmente estoy emocionada por tener este contacto nuevamente con la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Así como podemos contar muchas historias con respecto a lo que hemos vivido o a lo que he vivido fuera de la facultad, creo que es muy similar con lo que sucede con las familias con discapacidad y las familias en general, donde siempre hay historias que contar. Y dentro de la familia, con un chico con discapacidad o donde la discapacidad está presente, las historias son enormes, porque se van configurando cada vez más o se van configurando muchas situaciones en las cuales la familia va teniendo nuevos roles, nuevos modos de reestructurarse, de tener una difusión, una interacción constante con las demás personas, con los miembros de la familia. En muchas ocasiones los chicos con discapacidad desgraciadamente no logran ser independientes, pero hay otros que afortunadamente también pueden regresar a casa y pueden contar sus historias de éxito y pueden contar cómo han sido integrados a una sociedad que les ha estado abriendo las puertas, pero sobre todo cómo ellos se viven con toda esta situación en la cual tienen una desventaja. Afortunadamente, los sistemas de inclusión o las formas en las que la sociedad ha hablado de la situación de inclusión ha sido bastante favorable. Sin embargo, de lo que hoy aquí vamos a hablar es de la discapacidad física, de la discapacidad específicamente musculoesquelética, es decir, aquella discapacidad que se ve. Y ustedes saben que lo que se ve llama la atención.
Y a veces eso no es tan fácil que pueda ser incluido. Ahí tenemos, por ejemplo, personas que aún teniendo los signos, los símbolos en los estacionamientos, no respetan esos lugares que están destinados para las personas con discapacidad. Pero vamos a hablar específicamente cómo vamos a entender esta situación de la discapacidad. Y hay que entender que la discapacidad es una situación a nivel física, donde existen restricciones a nivel psicológico o a nivel sensorial. Es decir, es algo físico que está dañado y por lo tanto el ser humano, la persona, no logra tener, o más bien tiene una incapacidad para poder desarrollarse de una manera adecuada, de una manera funcional. Allá por los años, hace muchos años, cuando salí de la carrera, en mi primera experiencia laboral, trabajé en los centros, en los USAER. Bueno, antes eran los GAP, después ya se convirtieron en los USAER. Y estaba muy en boga la contradicción, el querer sacar como información, el saber cómo llamar a los chicos que tenían alguna discapacidad intelectual. Y entonces empezaba a utilizarse estas siglas de necesidades educativas especiales. Entonces, la discapacidad intelectual solamente es una situación que está asociada con las necesidades educativas especiales y simplemente es a nivel escolar. Y ahí pueden ser discapacidades a nivel sensorial o a nivel sensorial, pues que no permiten como el acceso a la integración en los planes y programas de estudio. Pero como dije hace un momento, a lo que nos vamos a referir en esta plática, en esta charla, es a las discapacidades o a las incapacidades, a la no posibilidad de la persona de moverse o de desplazarse de una manera funcional o de una manera independiente y que requiere de diferentes usos de herramientas, muletas, sillas de ruedas, de otros artefactos para poderse mover de una manera adecuada. Así entonces quiero decir, pues, con esto, que la discapacidad son situaciones a nivel físico, sensorial o psicológico que no permiten a la persona funcionar, es incapaz de funcionar en una situación a nivel independiente, ya sea para integrarse a la vida social o familiar. Y las necesidades educativas especiales solamente son estrictamente para las cuestiones de aprendizaje. Ahora bien, vámonos de una forma más particular. ¿Cómo pueden haber discapacidades? Las discapacidades pueden ser genéticas o adquiridas. Genéticas ya sabemos que es todas aquellas manifestaciones que se presentan antes, después del nacimiento, pero también sobre el proceso de gestación. Por eso es muy importante poder tener la revisión periódica del genetista. Bueno, eso ya sería como bastante extraordinario, poder tener cada mes durante el embarazo la revisión de un genetista para poder definir si existen algunos genes que están provocando ciertas malformaciones en el feto, en el ser humano en formación. Existen alrededor de 40,000 enfermedades congénitas que pueden ser desde procesos leves hasta afectaciones graves, que pueden afectar más de un órgano o sistemas. Es decir, una enfermedad genética puede ser visible físicamente, pero también puede afectar internamente algunos órganos. En México existe la Unidad de Investigación Médica en Genética Humana, que fue fundada en 1969 y que está dentro del Hospital Siglo XXI. Sin embargo, es una institución o un centro de investigación que no está proporcionado, que no puede proporcionar a todas las personas de alguna manera
difusión con respecto o revisión con respecto a cómo es el proceso de gestación o si existe la posibilidad de que exista alguna situación que lleve a una malformación. Sabemos que las malformaciones genéticas son provocadas por factores ambientales, por un mal parto, ya decíamos por la herencia, ¿no? Las discapacidades congénitas pueden ser leves, no requieren de tratamiento, y las graves generan discapacidades y o requieran tratamiento médico, y en el peor de los casos requieren tratamientos quirúrgicos. Además llegan a presentarse discapacidades provocadas durante el parto, como la hipoxia, o por el mal manejo de material quirúrgico o partos prolongados, incluso por las mismas caídas del producto cuando está siendo recibido por el médico. O ya más grandes, los bebés o niños pueden sufrir atragantamientos y por ello pueden tener también hipoxia, pueden tener falta de oxigenación por temperaturas altas que les llevan a provocar convulsiones, o también pueden tener discapacidades por caídas o accidentes, donde existe una lesión cerebral que limita a la persona. Cuando existen dificultades en el proceso de gestación y después del parto, eso va provocando que haya lesiones, que pueda haber lesiones en el cerebro, ya sea a nivel frontal, a nivel occipital, a nivel parietal o a nivel temporal. Y como bien sabemos, cada una de las áreas del cerebro, de los lóbulos del cerebro, está encargada de ciertas funciones. Entonces, si existe alguna lesión en estas áreas, va a provocar que de alguna manera todo lo que el sujeto pueda aprender o pueda desarrollarse en determinada forma esté impedido, esté incapacitado. Así que ya sea la lectura, el aprendizaje, bueno, el aprendizaje en general, la comunicación, los movimientos, hay que recordar o decir que el área del movimiento está justamente en el área frontal del cerebro. El INEGI en el año 2020 reportó que durante una investigación durante el año 2018 detectó que en el país existen 35.8 millones de niños con discapacidad, de niños y adolescentes con discapacidad, que son de los 0 a los 17 años y que abarcan o que representan el 30.8% del total de la población. Las discapacidades que mayormente se presentan son a nivel de aprendizaje, todas aquellas que no permiten que el alumno acceda a los planes y programas de estudio, es decir, como decíamos en un principio, a las cuestiones que requieren necesidades educativas especiales. Y como ustedes sabrán, durante los últimos tiempos ha existido un aumento, sobre todo en las cuestiones de atención, o el famoso TDA, trastorno por déficit de atención, que se puede colocar en esta parte y que impide en muchos casos la concentración y la atención, por lo cual no permite que los chicos puedan tener acceso, como ya bien decía, a los planes y programas de estudio. También, en segundo lugar, ha publicado el INEGI en este estudio realizado en 2018 que los chicos con discapacidad visual, con lentes o sin lentes, pueden tener están clasificados pues dentro de las discapacidades a nivel físico o funcional. Y bueno, ustedes saben que si un chico que no puede ver bien, pues obviamente no tiene acceso a los aprendizajes o al aprendizaje escolarizado. Señala también en esta investigación por parte del INEGI que los problemas de comunicación son también parte importante de las discapacidades que se han detectado en los jóvenes de 0 a 17, en los niños y adolescentes que van de los 0 a los 17 años. Y aquí podríamos encontrar lo que son las tartamudez, así como ahora que yo estoy nerviosa, ¿verdad? Y tartamudeo un poco, como las cuestiones de comunicación, tanto para poder procesar y recibir toda esta información que las personas están teniendo para poderse comunicar con el otro, y todo también lo que implica no solamente la comunicación a nivel hablada, sino también a nivel escrita. Todos los procesos
que se requieren para poder trabajar o para poder tener una comunicación adecuada en el lugar que le corresponde a estos jóvenes. También otra de las enfermedades o de las discapacidades que se han encontrado con alta incidencia han sido las enfermedades mentales y psicológicas. Ustedes saben, bueno, por lo menos ahora con la pandemia, con este año y medio que llevamos de encierro, cómo en los niños ha aumentado los niveles de ansiedad y depresión. Por lo tanto, también lo podemos considerar como una discapacidad que seguramente si este estudio lo publicasen en el próximo año o en el 2022 o en el 2023, pues, estaría también en la estadística quizá esta parte de las enfermedades o las discapacidades mentales en niños y adolescentes quizá abarcarían un primer lugar, sobre todo ahora que estas cuestiones a nivel escolar están siendo ya como más desplazadas en el sentido de poner más atención o prestar más atención a las situaciones de la salud mental en la infancia y la adolescencia. Otras de las discapacidades, y aquí es donde me quiero centrar específicamente, son todas aquellas a las que se refieren al movimiento, es decir, a todas las posibilidades que se van disminuyendo, que la persona no tiene esta habilidad de poderse mover de manera independiente y requiere de aditamentos para poder de aditamentos auxiliares, como ya bien decía en un principio, las muletas, la silla de ruedas, las andaderas, etcétera. Y obviamente también en situaciones que implican el movimiento, pero que hacen más referencia a aquellas situaciones en las cuales el chico o la chica no puede hacerse responsable de sus cuidados a nivel personal. Y finalmente también menciona, que no puede hacerse cargo de sus cuidados en general a nivel personal, y también me refiere discapacidad en los movimientos, ya sea en los movimientos específicamente de las extremidades superiores, es decir, de las manos. Y finalmente menciona que dentro de estas 5 discapacidades que mayor incidencia tienen, están las discapacidades a nivel auditivo, ¿no? Y bueno, todos aquellos que encuentran o que necesitan de auxiliares auditivos. Seguramente has de estar pensando en quién, alguna persona que conozcas, que sepas que tiene por ahí alguna discapacidad a nivel, en una de todas estas áreas que se mencionan, pues ubícalo aquí, porque seguramente, y si está en ese periodo de edad, ha sido parte de esta estadística. Ya sea a nivel orgánico o ya sea a nivel adquirido, las discapacidades, todas, no sabemos cuál duele más, todas duelen, pero sin lugar a dudas afectan directamente el autoconcepto y por supuesto la autoestima, pero no solamente de la familia, no solamente de la persona que tiene esa discapacidad, sino también de la familia, que es lo que vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer referencia, pues, a las discapacidades que son musculoesqueléticas y que, como su nombre lo indica, afectan directamente al músculo y al esqueleto. Por lo tanto, no permiten que la persona se pueda mover de una manera independiente y que requieren no solamente de auxiliares para su desplazamiento, sino que además requieren de constantes terapias. Desde muy chiquitos, cuando se dan cuenta de la discapacidad, están sometidos a tratamientos para poder solucionar de la mejor manera o de la mayor manera posible todas estas deficiencias o incapacidades que no les permiten tener una independencia. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de, ustedes seguramente habrán visualizado ya en alguna ocasión alguna persona físicamente que puede presentar estas características, y que quiero hacer mucho la anotación en este sentido, que son físicas, entonces que de alguna manera están ahí atendiendo a nuestra atención. Y la primera de ellas que quiero mencionar es la discapacidad de espina bífida, o también conocido como mielomeningocele. Como bien saben, durante el proceso de crecimiento, el cerebro y la columna vertebral, todo el sistema nervioso es lo primero que se va formando. Pero
en ese proceso de crecimiento, la columna vertebral no cierra bien y eso va provocando que se haga un pequeño surco o un pequeño saco en la columna vertebral, provocando que las personas con mielomeningocele no puedan tener movimiento principalmente en la parte inferior, es decir, en sus extremidades inferiores, pero que también tienen afectaciones en los órganos, justo especialmente en los riñones y en todo su aparato genital también pueden tener deficiencias. También podemos ver lo que el pie equinovaro, que es el pie en abducción, es decir, hacia adentro sobre la línea media, y también es una enfermedad de malformación congénita. Tenemos a la displasia de cadera. Seguramente ustedes habrán por ahí notado algún chico, algún bebé que tiene estos aparatos para poder alinear de nuevo la cadera. Generalmente esto se da más en niñas, se da más en niñas, y curiosamente, y además se da por la extracción porque el bebé viene en mala posición, entonces al momento de extraerlo, al momento de hacer la operación para su nacimiento, puede provocarse este desajuste, ¿no? Tenemos también la distrofia muscular. Como su nombre lo indica, la distrofia muscular va teniendo una disminución en la capacidad de movimiento en todos los músculos. Es una enfermedad, sí, musculoesquelética, que va teniendo una lenta a veces, pero siempre como en picada. Lo que siempre se espera como un pronóstico para estas personas es la muerte, porque como ya bien les decía, afecta a los músculos, y teniendo el corazón como un músculo, pues eso va a provocar que más adelante el chico pueda tener la muerte como pronóstico final. Tenemos la escoliosis. Esta generalmente no se detecta muy a temprana edad. Aquí me recuerda a una chica que siendo adolescente, justo el año pasado, cuando recién empezaba la pandemia, de pronto ella se empezó a notar su espalda pues chueca, ¿no? Pues movida. Y entonces empezó a referirle a su mamá qué era lo que tenía, Finalmente fueron a hacer todos los estudios necesarios en toda con los quiroprácticos y bueno, con los fisioterapias, aunque los fisioterapeutas son más para poder proporcionar actividades para la rehabilitación. También acudieron con ellos y con los doctores, con el quiropráctico, con el médico de rehabilitación, con el médico del deporte, y finalmente les dan este diagnóstico de escoliosis. ¿A qué voy con esto? A que cuando reciben este diagnóstico sobre el diagnóstico pues de la escoliosis, se genera una situación de trauma en la dinámica familiar, haciendo que toda la estructura de la familia se rompa. ¿Por qué? Porque la mamá principalmente no esperaba esta noticia. Bueno, y puede suceder como en todas las ocasiones, ¿no? A veces no esperamos una noticia que nos transforme y que nos haga tomar decisiones y que nos rompa como con nuestro esquema que tenemos planteado. Entonces, cuando esta persona recibe la noticia, la familia entra en crisis, desde los papás hasta la niña con discapacidad, que era la de mayor edad, la mayor, pues, la adolescente, y hasta los hermanos. Más adelante vamos a revisar esta cuestión acerca de la estructura del familiar y cómo va afectándose con respecto al diagnóstico que se va dando. También tenemos la dismetría ósea, ¿no? Que muchas veces ustedes han visto, que es cuando un pie o es más largo o más corto, como se quiera ver, que el resto, que el otro, pues, que el otro pie. Entonces, bueno, aquí también se requieren de muchas cirugías, se requiere para ir como nivelando para ir nivelando las piernas, pues, ¿no? Y bueno, también el uso de aparatos ortopédicos y demás. La tortícolis, ¿no? Que también, bueno, pues es una malformación que también es visible. Y tenemos por ahí también
La parálisis cerebral puede ser funcional o no funcional, llamémosle así. Es aquellos chiquillos que pueden ser totalmente inteligentes, que pueden tener acceso a la educación sin mayor problema, pero su mayor problema se ve en la cuestión de la motricidad. Entonces, también requieren de ciertos elementos para poder tener acceso a la escuela. Desafortunadamente, sí, como lo mencioné al principio, esta situación de inserción o ha permitido tener más conciencia con respecto a la discapacidad, pero aún falta mucho por hacer en cuanto a la cuestión de los espacios adecuados para que los niños con silla de ruedas, especialmente aquellos que pueden tener acceso a la educación con un diagnóstico de parálisis cerebral, puedan moverse dentro de las instalaciones. Y bueno, también tenemos el defecto de reducción de extremidades, que bueno, obviamente es cuando la persona nace sin alguna de las extremidades, ya sea pues las dos superiores, las dos inferiores, o también se han presentado en los que existen en las cuatro extremidades. Y finalmente quise poner las amputaciones. ¿Por qué las amputaciones aquí? Bueno, porque si bien todas estas que ya mencionamos pueden ser más a nivel congénito, las amputaciones son una pieza clave para poder entender cómo se puede ir desarrollando desde el diagnóstico hasta el proceso de tratamiento una discapacidad adquirida. Y estas pueden ser mucho en procesos o en situaciones en las cuales el niño puede tener un accidente o bien es necesario por condiciones de salud, porque así porque así el médico lo sugiere, necesita amputarse alguna de sus extremidades. Muy típico que pueda suceder en los chicos diabéticos. Ahora, que también ha aumentado muchísimo, me quedo pensando que también ha aumentado muchísimo esta cuestión de la diabetes infantil. Entonces, bueno, pues aquí se han presentado algunos casos, no muchos, pero sí en los cuales es necesario como esta situación. Y bueno, en la revisión que se hizo en el DSM-5, se hizo como el compendio de los trastornos de la infancia y la adolescencia, o de la niñez y la adolescencia, y se le denominó como trastornos del neurodesarrollo. Si ustedes se dan cuenta, y como bien lo saben, bueno, pues está ahí obviamente la discapacidad intelectual, el trastorno de comunicación y todas sus variantes, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención, el trastorno específico del aprendizaje, pero tenemos un apartado que es el de los trastornos motores. Si bien esta situación no hace referencia a la discapacidad infantil con por ejemplo, las discapacidades que les mencioné en la diapositiva anterior, sí hace referencia a aquellos movimientos que son involuntarios y que obviamente la persona, por consecuencia lógica, no puede controlar. Entonces también son situaciones que por ser motoras son visibles y de alguna manera el DSM-5, o bueno, esta clasificación de las enfermedades mentales no lo deja de lado. Y bueno, finalmente también habla de lo que son los trastornos, otros trastornos del neurodesarrollo. Pero aquí lo más interesante no es centrarnos solamente en esta cuestión de cómo se clasifican los trastornos del neurodesarrollo en la infancia, la niñez y la adolescencia. Y les voy a decir por qué. Porque
cuando se da todo este proceso de saber que este chico viene con discapacidad, como ya les decía, la familia empieza a tener una modificación en su estructura. Y empiezan a presentarse situaciones o se presentan situaciones, estados emocional que van desde la decepción, el enojo, obviamente la depresión, la culpa y la confusión. Todas estas características, sin lugar a duda, tienen una afectación directa en la salud mental. Ajá. Y entonces, si nosotros nos ponemos a revisar todo el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, podemos encontrar que pueden haber situaciones o enfermedades o trastornos como trastornos psicóticos provocados por situaciones de estrés, por situaciones de tener ahí esa noticia de que tu hijo, de que un miembro de la familia no está haciendo, tiene una discapacidad y por lo tanto ya va a necesitar va a necesitar un proceso de atención específico. Obviamente se presentan trastornos depresivos, ya lo decíamos, trastornos maníacos, trastornos de ansiedad, incluso trastornos de ansiedad por separación, ya más específicamente, porque se da mucho la dependencia entre mi chico con discapacidad y sus cuidadores principalmente, o trastornos obsesivos compulsivos, generalmente en los cuidadores, porque todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar específicamente bien cuadrado para lograr en esa ideación que ese chico pueda tener la cura. Y también se pueden presentar en los chicos en estos trastornos de ansiedad, pues obviamente situaciones como tricotilomanía o bien pueden ya los adolescentes más como estarse lacerando, ya sea a nivel de lastimarse solamente la piel o bien haciéndose también autolesiones a nivel de esto que se llama o que le llaman cutting, ¿no? Infligirse lesiones, pues. Y pues obviamente también están ahí los trastornos que también los especifican en el DSM-5, como los trastornos relacionados con traumas y con traumas específicamente relacionados en situaciones de estrés. Pero bueno, vámonos más específicamente a hacer como toda esta historia de cómo se van presentando o de cómo cómo la persona va haciendo todas estas, cómo va viviendo toda esta discapacidad del miembro, de alguno de los miembros en la familia. Y entonces tenemos ahí que, como ustedes bien saben, las expectativas en cualquier terreno de la vida, pues generan, cuando se presenta la realidad, empiezan a presentarse o presentan situaciones que son obviamente de decepción. Piensen en todos las emociones que se presentan cuando está esa expectativa y la realidad es una completamente diferente. Y entonces viene ahí, pues el enojo, lo que decíamos hace un rato, la culpa, la decepción. ¿Por qué? Es muy importante entender por qué esta situación de la expectativa ante la llegada de un nuevo miembro a la familia es súper importante. Porque se van generando estas ideas en las cuales se tiene una imagen de ese ser que va a llegar a la familia. No por nada se hace, o más bien por mucho se hace esta fiesta a los bebés. Y se empieza a pensar entonces en qué nombre le vamos a poner, en qué, a quién se parecerá, que si vamos a arreglar el cuarto del bebé, que si será niña o niño, que le gustará, que probablemente le va a gustar el béisbol como a papá, o que probablemente le van a gustar las artes plásticas como a mamá. Y entonces ahí los padres empiezan a generar una imagen de ese ser
que no llega. Porque durante el proceso de embarazo hubo una situación que no se detectó y entonces puede nacer con una malformación congénita o con una desventaja. Y después viene la llegada. La llegada me refiero específicamente al proceso de parto. Y como bien decíamos al principio, algunas de las discapacidades también se dan en este momento, porque el parto se pasó, porque hubo pues obviamente hipoxia, porque de pronto por infinidad de situaciones que de pronto no permiten que la persona sea pues normal entre comillas. Y entonces viene la noticia. Imagínate ahí que tu hijo llega y que de pronto el médico te lo da, te lo pone ahí en este primer contacto y te das cuenta que tu hijo nació con el pie en adopción. O te das cuenta o el médico te dice que tu hijo nació con espina bífida. O ya no voy a mencionar todas las demás discapacidades que ya mencioné hace un momento. Pero imagínate cuál es ese impacto, cuál es justo el shock que se provoca cuando te dan esa noticia. Y entonces viene ahí el duelo o el ajuste psicológico que la persona tiene que hacer para poder, yo no le llamo aceptar como el fin último del duelo, sino en la discapacidad, la adaptación y o también acompañado, o más bien la aceptación y o acompañado de la adaptación. Me parece que esta palabra tiene mucho peso y mucho significado en cuanto a la cuestión de poder vivir con esa discapacidad. Y entonces viene aquí el shock. ¿Cómo ese hijo que yo pensaba no está? Vamos a recordar, ahora desgraciadamente con esta situación de la pandemia, pues está como muy presente o tenemos muy presente como las etapas de duelo por todas las pérdidas que hemos tenido. Y vamos a recordarlo brevemente, cuáles son. Está obviamente el shock, bueno, el shock, la ira, ¿no? La negociación, la negación, la ira, la negociación, la tristeza y finalmente son las cinco etapas que se mencionan o que son reconocidas en este proceso de duelo. Pero aquí lo quise poner de una manera más detallada para que ustedes puedan ir o para que podamos ir dándonos cuenta y viendo y revisando cómo se van dando estas etapas del duelo y que no son así tal cual, porque en este ajuste psicológico se van teniendo, se van viviendo diferentes estados emocionales. Y bueno, ya decíamos del shock. Y entonces viene también la parte de la negación. ¿Qué es esto? Esto no me pudo pasar a mí. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Esto no es verdad. Esto no puede estar pasando. Viene la confusión o también la negociación, que es esta parte en la cual es, ojalá que no me esté pasando, ojalá que esto que me están diciendo de mi hijo no sea verdad, ojalá que se le quite pronto, si yo hago tal cosa, entonces probablemente mi hijo va a tener una mejoría, seguramente si yo me porto de tal manera, yo voy a tener, mi hijo va a tener tal cosa, y entonces empiezan también aquí a manejarse un sinfín de fantasías, que finalmente, bueno, también son proceso del duelo. Viene el enojo, esta típica pregunta que se hace de, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que ocurrir esto a mí? No me lo merezco.
¿no? Entonces viene esta situación aunada con la cuestión del dolor y de la culpa. Si yo no hubiera hecho esto, probablemente, si yo no hubiera, mi hijo no hubiera estado así, si yo hubiera comido tal cosa, si yo hubiera hecho ejercicio, si yo hubiera ido a las revisiones, si yo me hubiera tomado todas mis pastillas de ácido fólico, y entonces viene ahí una serie de cuestionamientos que las personas hacen para poder ir elaborando este proceso de duelo. Obviamente viene la tristeza y finalmente me parece que estas 4, tristeza, aceptación, adaptación y restablecimiento, son a veces muy difíciles de alcanzar, pero finalmente también forman parte de este proceso, ¿no? Ese sería como lo ideal, que se lograra, estas 3, que se lograra la aceptación, el restablecimiento y la adaptación. En esta negación, bueno, pues también viene el rechazo, ¿no? Yo no quiero a este hijo. Muchas personas pueden ser como alejarse de la familia, ser periféricos, ¿no? Van y vienen. Es muy común que durante este proceso de duelo o este ajuste psicológico, las familias se desmembranan, ¿no? Y entonces los padres van y vienen, generalmente los padres, o sea, los padres hombres, pues, van y vienen, y entonces hay mucho rechazo, principalmente por parte de ellos. Hay muchas situaciones en las cuales las familias empiezan a reestructurarse, como lo que conocemos como familia reestructurada, que generalmente se ha encontrado que las mujeres van y vienen en relaciones diferentes, justamente porque su hijo en muchas ocasiones suele ser rechazado por el padre. Y bueno, también está esta cuestión de la reacción contra la independencia, que también es muy característica en la vida de las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es cómo yo estoy reaccionando ante estas situaciones en las cuales no tengo la posibilidad o la habilidad de poder ser completamente independiente. Y esto más se refiere a la situación, a los chicos con la discapacidad. ¿Por qué hago quiero hacer como mucha énfasis en esto último que digo? Porque no es solamente el que los padres o estas personas que idearon ya a este hijo vivan este duelo, sino que también los hijos, los discapacitados e incluso los mismos hermanos u otros miembros de la familia están viviendo este duelo de manera constante. Y entonces aquí podemos tener, por ejemplo, a los chicos que constantemente, por ejemplo, los amputados, cuando es necesaria la amputación a temprana edad, están viviendo, o los que tienen dismetría ósea, pueden estar viviendo, o también los de espina bífida, bueno, todos aquellos que requieran de una cirugías constantes. No es nada más la cirugía y ya, es la cirugía y este duelo que genera, por ejemplo, la readaptación nuevamente a los aparatos, a mis auxiliares de movimiento, a mis prótesis. El estar nuevamente ante cada cirugía postrado en determinado tiempo para poder tener esta recuperación. Entonces, es un duelo constante. Decía hace un momento, la verdad es que se ha observado que no se sabe si con discapacidad congénita o con discapacidad adquirida el duelo sea mayor o menor. A final de cuentas es dolor y está ahí y se vive de manera lineal, de manera constante. Por lo tanto, con las familias con un chico con discapacidad, yo me voy a ir apurando porque ya me quedan 15 minutos, el ciclo de la familia vital como lo conocemos se rompe, o es un ciclo que no es un ciclo, pues finalmente, porque entonces muchas veces los hijos no logran como el desprendimiento de la familia, y entonces a veces se quedan en casa y no logran que haya un reencuentro de la pareja. Y entonces a veces la vejez y la retirada también se puede romper
o no se llega a esta parte porque si es que un integrante de la familia logra el desprendimiento, digamos, una persona sin discapacidad, pero que tiene un hijo con discapacidad, generalmente los ancianos, los abuelos van al cuidado de estos hijos, ¿no? Entonces es un ciclo que se mueve, que no es así, sino que es una situación que se va presentando en direcciones diversas. Y hablando de adolescencia, más bien y hablando de duelos y hablando de adolescentes, pues imagínense que todos esos duelos que se están viviendo durante el proceso de la discapacidad, además en la adolescencia, vienen estos otros duelos que son el duelo por el cuerpo, ¿no? El duelo por ese cuerpo perdido. Entonces, imagínate que de pronto un chico con discapacidad, con una amputación, y se ha vivido y lo he escuchado en procesos terapéuticos, de pronto es cómo acepto este cuerpo que ya no es de niño, pero que también está teniendo estos cambios con este cuerpo que no es igual al de los demás y que además está empezando a tener, ustedes saben que la adolescencia tiene como primer característica de cambio, de transición hacia la vida adulta, pues estos cambios fisiológicos a nivel de cuerpo, ¿no? Y en la adolescencia con discapacidad, estas situaciones son como muy particulares de poder atender en el proceso terapéutico. Y también viene aquí la cuestión del duelo. El otro duelo que vive el adolescente es la pérdida de esta vida infantil. Es decir, en un desarrollo, en la transición del adolescente a la adultez, quiere o vive en este segundo duelo, está en ese periodo, en ese proceso en el que quiere ser más independiente. Entonces necesita que romper un poco con esa necesidad de protección y de cuidado de los papás. Pero ¿cómo se da en la cuestión de la discapacidad? Porque en muchas ocasiones esto va presentando o va logrando que o va bien, no se logra que el chico sea independiente, que haga esa transición, sino que no puede haber ese duelo pues para esa transición, sino que el chico necesita o requiere o está siendo muy dependiente de las situaciones, entonces no logra ese proceso, ese cambio para hacer ese tránsito. Y finalmente también está el duelo por la omnipotencia de los padres. Ya saben, esta relación que de pronto se da entre el amor y el odio de los padres, en el cual es quiero a mi papá, necesito a mi papá, pero por otro lado tampoco te quiero y entonces hago como esta diferenciación y no te quiero tan cerca. Pero aquí pasa algo muy curioso con los adolescentes con discapacidad, porque generalmente ya en la vida un poquito adolescencia tardía, los chicos, el discurso de los chicos es una admiración impresionante y agradecimiento hacia papá y hacia mamá por todos los cuidados que le dieron durante su proceso de rehabilitación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estos duelos en la adolescencia son distintos o son diferentes con respecto a a una adolescencia, una transición, llamémosle normal. Y bueno, aquí también se me pasaba a decirles que también viene esta parte mucho de los miedos en el adolescente por cómo me ven los demás, obviamente si voy a tener pareja, si voy a tener hijos, como todo esto que implica también la sexualidad ya más en cuanto a la cuestión de la relación con el otro. Bien, voy a mencionar solamente de manera breve también las crisis de los adolescentes que se dan en una transición normal. Bueno, pues ahí tenemos las crisis que se dan a nivel religioso, que muchas veces la discapacidad puede ser o son súper creyentes y entonces es casi también se ha detectado que para muchas familias es en esta creencia es como poder asumir la discapacidad del hijo con culpa y entonces es
decir, pues es lo que la divinidad en el ser que crean me lo mandó y tengo que cargar con él, ¿no? Y en esta situación se da mucho la culpa. Y en una crisis, en una adolescencia normal, la crisis en las situaciones religiosas es o me vuelvo súper católico y creyente, o bueno, o creyente en lo que sea, o me vuelvo muy enojado con esta cuestión, ¿no? ¿Por qué me lo mandaste a mí? Quien sea quien quieran creer. Después viene la situación, la cuestión de la sexualidad, ¿no? En la crisis adolescente, como bien saben, pues es donde muchas veces existe este cuestionamiento con respecto a la identidad sexual, y como ya lo decía en la diapositiva anterior, esto con referente a la sexualidad está teniendo o tiene mucha importancia y mucho enfoque en el adolescente. También en la crisis adolescente están los ritos, ya saben, estos ritos a la iniciación de la vida adulta, los famosos 15 o cualquier otra cosa que sea como un reto para los jóvenes. Las conductas que son muy intensas, ¿no? Los chicos ya saben esta cuestión de las fluctuaciones de humor, ¿no? Que de pronto pueden estar como pueden estar muy tristes, pero al otro momento ya pueden estar como muy felices. Esta separación de los padres y mucho la ideación y la fantasía. Quise mencionar esto porque si bien ya mencioné todo lo referente a la situación de la religión, también en las conductas intensas, los chicos suelen ser muy extremos en la discapacidad, pero tampoco pueden tener como esta transición o como esta situación de vivirlo porque no con grupos por lo menos, sino pueden ser más como tener conductas intensas pero consigo mismos. Y bueno, en esta cuestión de la ideación y la fantasía, que también es un proceso para llegar a la adolescente, a la vida adulta, perdón, muchas veces los chicos con discapacidad suelen pensar o suelen como en esta ensoñación, creer que se van a curar o que su vida podría ser de manera distinta si ellos no tuvieran esta discapacidad. Pero quiero mencionar brevemente cuáles son las crisis. Oh, me falta demasiado. Bueno, las crisis de la crisis, ¿no? Además de las crisis que son como que se dan en el proceso normal, vienen las crisis con la discapacidad y entonces viene el apuro atractivo físico, las amistades son muy reducidas o son muy estrechas, generan muchísimo apego y en ocasiones codependencia, pueden ser rechazados por los pares. Sin lugar a dudas, todavía no estamos como en ese nivel en el que la sociedad pueda o las personas puedan tener, sobre todo en la adolescencia, como esta equidad o equiparidad en cuanto a la cuestión de los pares, ¿no? Suelen o ser muy apegados o por otro lado como ser el centro de burlas o de rechazo. Muchas veces abandonan el hogar familiar porque intentan estar en esta estancia en la casa y estar ahí pero tampoco tienen como mucha posibilidad de salir y entonces generalmente piden o se van ellos mismos a refugiar con otros familiares, pero siguen estando dentro del entorno familiar. Después viene también la crisis de la ausencia de la intimidad o la sexualidad, ¿no? El creer en estas fantasías y dependiendo también de qué tipo de discapacidad tengan, el ser o el considerarse como una persona sexual. El favoritismo parental, que también ya está muy marcado y que se da mucho en la estructura de las familiares, en la estructura familiar donde el hijo suele ser como el centro de atención en la dinámica y ser el centro del mundo o así sentirse. Las conductas antisociales, la disminución de la adaptación escolar, la apatía, el aburrimiento, la tristeza, las ausencias frecuentes de casa y las ideas o tentativas suicidas. Me faltó aquí, ok. Y aquí quisiera mencionar cuáles son las estrategias que generalmente se utilizan tanto en la familia como en las personas, en los adolescentes con discapacidad para poder afrontar este trauma.
Lo podemos dividir en tres, que son las estrategias afectivas, de comportamiento y las cognitivas. Las afectivas, pues obviamente son todos estos sentimientos y reacciones compartidas con otros. Es súper importante y se ha detectado que ustedes saben que la palabra es súper importante porque nos va permitiendo escucharnos a nosotros mismos. De ahí aquella frase que utilizamos mucho los psicólogos, que es de la cura que está asociada o que se tiene a través de la palabra. Entonces, es muy importante que estos sentimientos puedan ser compartidos con otros y por eso es muy frecuente que se formen grupos de las personas con discapacidad y hoy es como muy viable o muy visto ahora con esta cuestión de las redes sociales, cómo puede haber el grupo de los papás que tienen un hijo con discapacidad tal y retroalimentarse a sí mismos cómo han estado viviendo todo este proceso para poder darse contención emocional, ¿no? Por eso se menciona ahí la cuestión de la adaptación, porque es cómo lo han estado viviendo ellos durante todo este proceso. Otra de las estrategias es la pasividad y el aislamiento de afectos, así como es muy propio que puedan tener el hablarlo y el decirlo, también es muy propio poder decir, no quiero hablar ahorita de esto, estoy como muy pasivo, como muy tranquilo, para poder externar mis emociones. Entonces, a final de cuentas son estrategias que cada uno va encontrando que cada una de las personas con discapacidad va encontrando para poder afrontar esta situación que le genera ese trauma de saberse o de conocer que hay una persona con discapacidad en el sistema familiar. Y con el adolescente. De comportamiento, pues obviamente es como este desplazamiento de actividades. Es muy curioso que los adolescentes en esta etapa puedan ser como muy extremos en cuanto a la cuestión de lo que quieren hacer. Es decir, yo sé que no puedo con estos aparatos o con estos auxiliares en este proceso de adaptación. Yo sé que no puedo como correr un maratón, pero porque estoy en la rehabilitación, pero me quiero meter a un maratón. Entonces son como estas actividades que van como muy extremas, ¿no? Y que desplazan este no poder, este no hacer, a una situación que va más allá, ¿no? Y que también se refiere a esta situación del comportamiento, a planes o estrategias ante situaciones de estrés. O sea, es como estar como muy activos también. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver esta situación? Por eso es que se meten en estos rollos tan extrapolares, tan así, tan al extremo. Y por otro lado, bueno, también está la parte de rehuir y apartarse de los demás, ¿no? Generalmente se ha encontrado que los chicos con discapacidad suelen ser a veces, sobre todo en la edad de la adolescencia, es impresionante cómo pueden ser muy integrados durante el periodo de la niñez y hacemos como esa línea continua de poder ver todo su proceso de crecimiento, como en la adolescencia tienden más a ser más aislados, más a apartarse de todas las personas, incluso de sus pares, ¿no? Y bueno, por otro lado también están un poco como lo que decíamos hace un momento, como las conductas intensas, ¿no? Que son conductas así de, me vale todo y ponerse obviamente muchas veces en mucho riesgo. Y también vienen las estrategias a nivel cognitivo, que esto es súper importante porque es la búsqueda de información constante. O sea, incluso lo podemos mencionar que cuando se da la noticia a la persona cuando se da la noticia y entonces llega este shock, en los primeros auxilios psicológicos, una de las partes me parece que es la última, ¿no? Se hace mucho enfoque, mucho énfasis de la situación de la psicoeducación, ¿no? Y que eso tiene que ver finalmente con toda la información, porque si tú estás informado de la discapacidad, ya sea física o de cualquier otra que se presente, siempre el nivel de angustia va a ser menor y siempre vas a saber cuáles van a ser las expectativas y cuáles van a ser, o más bien no vas a tener expectativas y siempre vas a estar enfocado a una realidad
que es súper importante para poder tener esta integración esta integración, autointegración de conciencia. Entonces, por eso la psicoeducación o la búsqueda de información también es súper, súper importante. Es también muy importante redefinir cuál es la necesidad, qué es lo que quiere esa persona, qué es capaz de hacer, hacia dónde van como sus logros. La preparación, prepararse para lo peor, ¿no? Finalmente, todo esto que tiene que ver con los procesos cognitivos que se van elaborando en torno a la discapacidad. Y también pueden ser chicos que no tienen como estas posibilidades de tomar decisiones y llegan a ser muy, muy obedientes, ¿no? Muy pasivos. Y bueno, la culpa es algo que está ahí siempre, siempre presente en todo este proceso de tratamiento, de rehabilitación. Y bueno, pues el autosacrificio. Bueno, solamente quiero mencionar para no extenderme ya tanto, un poco sobre la estructura, cómo las estructuras se van rompiendo en los tipos de familia. Hoy sabemos que según el Instituto Nacional de Investigaciones Sociales ha detectado 11 tipos de familia, pero nosotros nos vamos a hacer, bueno, la experiencia dice que, la experiencia particular obviamente, solamente he tenido contacto, he tenido como ese conocimiento respecto a las familias nucleares o tradicionales, que ya saben que es papá, mamá e hijos, las familias uniparentales, que son el papá o la mamá con los hijos, ¿no? Por lo que ya les decía que a veces, muchas veces, algunos se van, los hijos, las familias con hijos adolescentes, las familias nuestras, ¿no? Las padres con hijos y otros, bueno, como les decía aquí, también es muy presente que los abuelos vayan a vivir a la familia de los hijos, a cuidar al hijo con discapacidad, o bien que los hijos vayan con los padres o con los abuelos del discapacitado a poder estar con él, a integrarse pues a la dinámica de familia. Entonces regresan como a la familia de origen. Y bueno, pues estos ya no, la experiencia me dicta que no, me dice, pues no he tenido como contacto con estos y bueno, creo que en general no hay como mucha situación. Bueno, en el nido vacío sí, porque también a final de cuentas el discapacitado anciano, más bien la persona anciana va siendo como discapacitada física, entonces también como que requiere situaciones a nivel de atención, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, ¿qué va pasando aquí en la estructura familiar? Ya para ir cerrando, ¿qué va pasando aquí en la estructura familiar? Pues bueno, obviamente los roles, que si bien los conocemos, son las tareas o actividades que se realizan, que cada una de las personas realiza dentro de la dinámica familiar. A veces los roles en esta dinámica con el hijo con discapacidad, pues se van rompiendo, ¿no? Porque puede existir que existe un hijo que llega a ser el hijo parental. ¿Qué quiere decir esto? Que como el padre tiene que estar, o los padres o los cuidadores tienen que estar generalmente moviéndose para ir a las rehabilitaciones o para ir al tratamiento, para ir a las revisiones, y si hay hermanos, un hijo es el hijo parental, es decir, toma ese papel de papá en el cuidado de los hermanos. ¿Cómo se van viendo los límites? Hay que tener muy claro que los límites, esa bendita palabra que a veces es bien difícil de entender, pero sobre todo es más difícil poder llevar a la práctica. Ahora, con estas nuevas generaciones, con estos nuevos niños, ¿no? Y adolescentes, entendemos que los límites tienen que ser claros, pero existe mucho que en las familias con discapacidad los límites tienden a ser difusos, pero también tienden a ser sumamente rígidos. O sea, otra vez vemos esta manera extrema de poder vivir los límites, ¿no? Los límites difusos
se dan generalmente en familias que son aglutinadas, donde todos intervienen en todo, donde todos están como preocupados por ese centro de atención y entonces todos están ahí para ayudar, pero a veces resulta que más que ayuda es una situación de confusión y de saturación de todo lo que implica un adecuado funcionamiento dentro de la familia. Y bueno, los límites rígidos muchos se dan sobre todo en los hermanos. Los hermanos ponen ellos mismos sus límites de yo no participo en esto, yo no estoy en este cuidado, ¿no? También se ha visto muchísimo esto, entonces, salvo cuando hay alguna situación de estrés extremo, se da esta situación. Y también los límites rígidos se dan mucho en las familias que son desligadas, ¿no? Pero cuando llega el hijo con discapacidad, entonces se vuelven como aglutinadas. Entonces es como ir jugando en cada una de las estructuras familiares. Bueno, también las alianzas, ¿cómo se viven las alianzas ahí en la dinámica familiar? Las alianzas y las lealtades, creo que estas dos van muy de la mano y es la unión que se hace, tanto la unión que se hace para lograr una meta o interés en común, ya sea que estas alianzas se hagan entre padres para poder atender al hijo con discapacidad, o bien, y eso sería como algo mucho a nivel constructivo, pero también se pueden hacer las alianzas o lealtades a nivel de destrucción, ¿no? Puede haber que los hijos, los hermanos puedan ir como en contra, que esto ya también sería aquí hablar de coaliciones, ¿no? Ir en contra del hermano con discapacidad, porque en muchas ocasiones se encuentra desplazado. Entonces, estas tres tienen una importancia muy, muy grande en la medida en que se van haciendo redes con las cuales al hijo con discapacidad o a la persona con discapacidad puede estar dentro o fuera dentro de esta dinámica. Y además es muy común que cuando el hijo, este es un señalamiento súper importante, en todas estas discapacidades funcionales que mencionaba, estas neuromusculoesqueléticas, generalmente las personas tienen una capacidad cognitiva sin mayor problema, entonces se dan perfectamente cuenta son capaces de darse cuenta, pues, de analizar, de darse cuenta. Se puede trabajar muy bien con ellos porque su capacidad de análisis es buena, entonces ellos mismos van utilizando como estas situaciones de la estructura familiar para ganar puntos. Entonces, de pronto pueden pasar de la independencia a la dependencia, o pueden pasar que incluso el padre pueda hacer alianza con el hijo con discapacidad para que entonces el padre pueda salir de casa y el chico puede jugar como un poco esta ventaja que le da el padre, a veces se puede permitir, pues puede ser demasiado permisivo con él, entonces también juega con eso, y bueno, mucho del proceso terapéutico en la cuestión de las familias con discapacidad es ayudar a la reestructuración de la dinámica de estas personas, ¿no? Y bueno, ya dijimos la centralidad, cómo se van dando también las jerarquías. Muchas veces pues también es como muy difuso porque es el valor que tiene o el manejo que se tiene del poder, y como bien sabemos pues en las estructuras familiares, y lo vemos por los subsistemas, pues quienes tienen generalmente la jerarquía pues es el sistema parental, ¿no? Y bueno, ahí está la persona periférica, y también el hijo con discapacidad puede ser periférico, no solamente el papá que sale, sino también la persona con discapacidad que de pronto es como no tomada en cuenta, o incluso se ha visto que chicos con que esta centralidad se vive mucho porque en las familias, cuando todo obviamente gira en torno al chico con discapacidad, que si van a una fiesta, que si van a qué lugares pueden ir a divertirse, y bueno, esto a veces genera como mucho enojo por los hermanos
cuando se dan cuenta que, pues obviamente el centro de atención es el hijo y ellos son desplazados, y entonces también los hermanos pueden ser como muy periféricos, o pueden ser periféricos, pues. Bien. Y bueno, quiero irme rápidamente al tratamiento. El tratamiento básicamente se refiere a esta cuestión de ayudar a la persona a ser competente con esa capacidad que tiene. Y obviamente no es centrarse en la discapacidad, sino en la capacidad. Es poder fortalecer su autocontrol y, por supuesto, si mencionamos cada una de las etapas de la autoestima, así como en escalerita, llegar a la parte última de la autoestima, que es cómo él puede vivirse dentro de un mundo que es diferente a él. Y bueno, y finalmente les quiero compartir, oh Dios, no, y finalmente les quiero compartir este dibujo de la familia analizado desde la perspectiva de Corman. Vemos aquí, esta es la familia, se le pide al sujeto, el sujeto es, bueno, la persona es el hermano con discapacidad. Les quiero mostrar esto para que vean ellos mismos, cómo se perciben dentro del sistema familiar con el chico con discapacidad. Entonces, este es el hermano del discapacitado, de la persona con discapacidad, perdón. Este es el dibujo de la familia del papá, y este es el de la mamá. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, existen ahí pues indicadores muy importantes. ¿Lo termino hasta aquí? No, adelante, maestra, adelante, por favor. Ok, gracias. Bueno, solamente quiero mencionar brevemente que se encuentran sentimientos sentimientos de inferioridad, pero aquí, si ustedes se dan cuenta, el hijo, que es el hermano del discapacitado, pues obviamente está alejado, ¿no? Entonces se encuentra alejado y en un plano totalmente en desproporción al resto. Bueno, una familia totalmente difusa, donde no hay integración y se vive alejado. Como en primer lugar en cuestión de valorización, pone al hijo, al hermano con discapacidad, ¿no? Donde muchas veces se centra la atención de la persona, de la familia, perdón, ¿no? Este dibujo o esta instrucción es la familia cinética, o sea, haciendo algo. Entonces, y aquí viene también, bueno, esta es la del padre, cómo puede haber rasgos, pues, agresivos, de no contacto, ojos vacíos, ¿no? También, bueno, aquí está el hijo con discapacidad, también en un plano, si ustedes lo notan, pues totalmente desproporcional o difuso con la familia. Y si se dan cuenta, también lo coloca arriba de la hoja, ¿no? Mucho como en este rollo de fantasía, de ideación, ¿no? En la fantasía. Y bueno, encuentran sentimiento, dependencia también hay, ¿no? Timidez. La mamá sí coloca como el orden jerárquico, ¿no? En estos roles. Aquí está el papá, la mamá, el hijo, que es el discapacitado, que es el hijo mayor, ¿no? Pero como es como muy característico estos brazos abiertos, ¿no? En cada uno de ellos. Y, ¿qué más? Existe, bueno, falta de comunicación y, pues, por supuesto, distanciamiento emocional. Y, pues, con esto concluyo, Noemí. No sé si vamos a la parte de las preguntas.
Sí, maestra, muchas gracias por la ponencia. La verdad es que muy interesante y yo creo que es un tema bastante amplio. A mí Sí, me agradó muchísimo. mucho, ya que es una de las áreas que me gusta, entonces la verdad la felicito, muy buena ponencia. Y bueno, tenemos algunas preguntas por aquí. En primer lugar nos preguntan, ¿qué técnica recomienda para trabajar la culpa que puedan sentir los padres? Bueno, creo que, no creo. Es súper importante poder tener en cuenta todo aquello que se refiere al trauma psicológico. Trabajar la culpa en todos los ámbitos y en todos los terrenos es principalmente que los adultos, que los padres puedan elaborar como es parte de este proceso de duelo, ¿no? Y es parte de poder hacer ¿cómo explicarlo? Es disminuir el estado de ansiedad en los padres. Es decir, estos padres requieren de mucho apoyo. Y trabajar la culpa implica que en este apoyo se pueda ir dando una información concreta respecto a lo que ha sucedido con este chico. A final de cuentas, la culpa es esta responsabilidad que cada uno se va tomando o que los padres se van tomando con respecto a lo que ha sucedido. Entonces, es parte del proceso de duelo, sí, pero también es trabajar mucho en en esta información, donde no está tu responsabilidad. Ok, muchas gracias, maestra. También nos dicen, ¿cómo prevenir que una persona con discapacidad sea abusado sexualmente? Tengo un caso de baja autoestima de un chico con discapacidad en el que una mujer mayor lo busca de manera clara y descarada por buscar que el chico la mantenga económicamente. Es la primera relación de él y por lo mismo está obsesionado con ella. Híjole, creo que aquí tocaron un punto súper importante porque justamente estos chicos, al ser vulnerables, sabemos que tienden a tener esta discapacidad, perdón, tienden a ser más vulnerables como los menores o como cualquier otra persona que no cuenta con toda esta fortaleza, llamémosle así. Y creo que si bien dices, es un tema muy amplio que podríamos que nos faltaron o que me faltaron tocar muchísimos temas. Esta cuestión del abuso en la sexualidad es muy recurrente. Yo creo que aquí es mucho justo la parte final del tratamiento con chicos con discapacidades, fortalecer esa autoestima, ¿no? Ese ser y ese estar con las condiciones con las que tiene. Y sobre todo es poder hacerle entender, entender entre comillas, ¿no? Bueno, que él entienda esta cuestión de lo que significa él, lo que es él, así como está, para poder justo poner esos límites y para que no sea tan vulnerable a ser producto de un abuso, ¿no? Obviamente se tiende más a esta cuestión en este chico que está comentando, pues porque es su primera relación y entonces en todo esto funcionalidad normal, pues la parte de la sexualidad no hay que dejarla de lado, ¿no? Es un tema súper central, súper fundamental y me parece que en eso también hay que obviamente saber cuáles son qué tipo de discapacidad, cómo esta sexualidad se va dando en esta discapacidad y sobre todo mucho, me parece que eso es súper importante, la educación, la psicoeducación. Ok, excelente, maestra, muchas gracias. También nos dicen, ¿nos pueden recomendar bibliografía para conocer estrategias psicopedagógicas en el nivel medio superior para estudiantes con discapacidad? Escuché medio cortado, pero si entiendo bien es que hacen referencia a chicos de nivel medio superior con discapacidad, pero no entendí qué se requiere o cuál es la pregunta en concreto.
No se preocupe, maestra. Dice, ¿nos puede recomendar bibliografía para conocer estrategias psicopedagógicas en el nivel medio superior para estudiantes con discapacidad? Claro que sí, no las tengo en este momento a la mano, pero les dejo aquí mis redes sociales para poder establecer comunicación, y si pueden establecer comunicación directa por estos medios, con todo gusto puedo atenderlo. Muchísimas gracias, maestra. Nos dicen también, ¿cómo afrontar el temor de una persona con discapacidad para relacionarse con alguien como pareja sentimental? ¿Cómo? A ver, otra vez, por favor. Sí. ¿Cómo afrontar el temor de una persona con discapacidad en el hecho de relacionarse con alguien de una manera sentimental? Híjole, es que en esta cuestión de las relaciones de pareja, igual que en la cuestión de la sexualidad, estamos entrando en terrenos complicados. Estamos entrando en terrenos difíciles, porque si bien sabemos, las relaciones de pareja tienen toda una estructura, ¿no? Y a veces en esta situación de las discapacidades, como en las relaciones tradicionales, mucho se elige aquel que tiene que ver contigo, ¿no? O que no tiene que ver contigo. Y entonces el discapacitado muchas veces está en función de esa necesidad incluso de querer ser reconocido. Y es más propenso a que pueda establecer relaciones de codependencia. Okay. Por esta parte de, pues sí, de esta necesidad, ¿no? O sea, es como una característica muy presente en las relaciones de pareja con los discapacitados. Ok, muchas gracias, maestra. Esta no es una pregunta en Facebook, pero comentan que nos gustaría saber qué opina en este tema. Dice, muy interesante toda la ponencia. Sin embargo, también considero que parte del proceso de duelo para llegar a la aceptación es muy importante el lenguaje inclusivo. Sí, claro. Ok, muchas gracias. Bueno, el momento son todas las preguntas, maestra. De parte de la División de Extensión Universitaria, le agradecemos mucho el que haya asistido hoy con nosotros. La verdad, a mí me encantó la ponencia, estuvo muy, muy interesante y y esperamos más bien volver a tenerla participando con nosotros en otro webinar. Ojalá que así sea. Agradezco mucho la oportunidad y sobre todo tener este contacto nuevamente con Iztacala. Y fue tal mi emoción al principio que eso es como muy fundamental. Yo siempre lo comparto, el que no se emociona en todas las áreas y en todo lo que hace en el día a día, y como psicólogos no estamos exentos de eso. Mi emoción fue tal al principio que, bueno, pues ahí estuvo, ¿no? Muchas gracias, y bueno, ya nada más como quiero compartirlo a nivel muy personal. Hoy hace muchos años, justo el 2 de septiembre, hice mi examen profesional de licenciatura. Entonces, coincidentemente, pues de nuevo estoy aquí en Iztacala, y eso también me emocionó muchísimo. Les agradezco mucho y muchas gracias a todos mis profesores que me ayudaron y que me impulsaron a amar esta carrera. Gracias. Muchas gracias, maestra. Qué coincidencia tan padre, Sí. y de verdad hemos recibido muy buenos comentarios. Muchas gracias y esperamos volver a tenerla aquí con nosotros. Que tenga excelente Gracias. tarde. Igualmente para todos. Muchas gracias por su atención. Buena tarde. Gracias, maestra.